gracias, Iagua, por pensar en nosotros. Tenemos una nueva línea de investigación totalmente novedosa en relación al tratamiento y el aprovechamiento de los lodos. Vamos a presentar un nuevo bioproceso, una nueva alternativa, cómo podemos trabajar con lodos, reducirlos y transformarlos en recursos también. Bien, el título de la presentación nuestra sería la reducción de lodos de las aidares mediante el crecimiento y la producción de biomasa de nematodos de alto valor energético. Vale, bueno, como sabemos, la población mundial cada vez es más grande, tenemos más habitantes. Por ejemplo, en esta diapositiva que podemos ver, podemos apreciar que en el año 1950 teníamos prácticamente 2,6 mil millones de habitantes. En el 87 hemos subido hasta 5 millones de habitantes. En el 2022 ya estamos a casi 8 mil millones de habitantes y hasta el 2050 se espera llegar a 11 mil millones de habitantes. Todo esto está complicando la situación de las aguas residuales generadas, especialmente ya procedente de las actividades humanas y del comercial y industrial que tenemos. Esto implica que tenemos un gran problema con grandes cantidades de fangos y lodos que debemos de tratar y aprovechar. Por ejemplo, aquí en España tenemos 1.200.000 toneladas de lodos todos los años en base seca, y es una gran cantidad y hay que aprovecharla y tratarla y dar solución a estas grandes cantidades de lodos. Indudablemente hay bastantes soluciones ahora mismo, pero la cantidad de lodos que se generan no son totalmente tratados. Hay gran parte que necesitan ser aprovechados y buscar otras nuevas líneas y otras alternativas a estos lodos. Bien, Manuel, por favor. Sí, una forma de reducir los lodos es mediante predación. Los lodos, la materia orgánica de los lodos está particulada habitualmente en forma de microorganismos y se pueden utilizar depredadores de estos microorganismos para reducir estos lodos y a su vez obtener productos de interés biotecnológico. En nuestra propuesta hemos utilizado un nemátodo de la especie Cenorhabditis elegans, que tiene un tamaño relativamente pequeño, de 1,2 milímetros, pero que es capaz de alimentarse de fracciones de menores de 5 micras, que básicamente se alimenta de los microorganismos que son de ese tamaño, de microorganismos que se encuentran pues, en el fango y en otros medios. Este nemátodo se puede cultivar en placas de Petri, como si fuera un microorganismo más, y se puede utilizar también cultivar en medio líquido o en bioreactores. Tiene un ciclo de vida muy corto, desde que un huevo lo pone un nemátodo hasta que se consigue un nemátodo adulto, se tarda tan solo 3 días, y un nemátodo adulto pone en otros 3 días aproximadamente 200 huevos. Estos nemátodos son hermafroditas y se autofecundan, o sea, cada nemátodo es capaz de producir 200 huevos en tan solo 3 días. Con lo cual la población crece muy rápidamente y la reducción de la materia de la que se está alimentando se elimina muy rápidamente. El interés por este nemátodo no es solo la aplicación industrial, sino que hay muchísimos laboratorios que trabajan con él, pero en otros aspectos relacionados con biomedicina. Con este nemátodo se imitan enfermedades y se tratan de estudiar esas enfermedades y de buscar tratamientos para esas enfermedades. Y ese recurso, que hay varios miles de laboratorios en el mundo trabajando con este nemátodo, como conejillos de India, eso ha generado una serie de recursos enormes, como son, bueno, pues muchísimos protocolos para cultivarlo o herramientas genéticas para generar nuevas variantes como, bueno, los distintos tipos de cepas que podemos encontrar o tipos de variantes que podemos encontrar pues, en otras especies, animales o vegetales, como tomates o distintas variedades de perro. De la misma manera, en esta especie de nemátodos, podemos crear muchos tipos que tengan características que nos puedan interesar. Por ejemplo, que cambie el contenido de grasa, obteniendo más o menos grasa. Actualmente hay más de 20.000 diferentes variantes distintas. Y estas variantes, que es un aspecto muy interesante, se pueden preservar congelándolas. Si las congelan, se mantienen con vida. Todos estos recursos son de
lo hemos estado aprovechando, pensamos que tiene un potencial enorme para aprovecharlo en procesos industriales. Gracias a estos conocimientos genéticos que hemos intercambiado y he hablado con Manolo varias veces sobre este tema y al final hemos decidido hacer uso de estos nematodos a nivel industrial y especialmente a nivel de reducción de fangos y generar nuevos productos. Bueno, el objetivo de este estudio que vamos a presentar, un estudio que ha sido resultado de colaboración intensa con el profesor Muñoz. Bueno, el primer objetivo de este trabajo que vamos a exponer es demostrar la posibilidad de que el C. elegans, este nematodo C. elegans, es capaz de crecer en fangos de devoradores. El segundo, estudiar cómo varía la caracterización y la calidad del fango a lo largo de los años, no solamente en un año, sino durante 4 o 5 años, y ver cómo afecta al crecimiento y si hay variación en el crecimiento o hay retención del crecimiento de estos nematodos cuando se cambia la época o se cambia el día o los meses del año en relación al fango, cómo cambia, o lo que conocemos como el fango va transformando dependiendo de la fecha del año. Evaluación también, evaluación del efecto de las diferentes concentraciones de fango utilizadas como medio de cultivo para alimentar al nematodo. El cuarto objetivo es determinar la cantidad exacta o el porcentaje exacto de reducción que podemos conseguir utilizando este nematodo, alimentándose a base de los microorganismos que se encuentran en los fangos. Y finalmente, es estudiar la calidad de la biomasa, del nematodo que se genera, estudiar su composición y buscar aplicaciones a esta biomasa, dónde lo podemos aplicar y qué aplicaciones industriales pueden ser de interés para transferir estos conocimientos al sector industrial. Bien, Manuel, por favor. Bueno, como antes comentaba, los nematodos se pueden cultivar en distintos medios. Estos son placas de Petri, que es lo que habitualmente utilizamos en el laboratorio, y los pueden manejar individualmente a estos nematodos, siendo de 1 milímetro. Lo podemos cultivar en matraces y también lo hemos podido cultivar en fermentadores de 1 litro y de 10 litros. Estas son las herramientas que utilizamos para desarrollar este trabajo, y aquí simplemente observamos que en el panel izquierdo hemos añadido una muestra de fango, 20 gusanos, 20 nematodos, y a los 5 días pues, el fango prácticamente desaparece y lo que se observa pues una población mucho mayor de nematodos. Bueno, aquí por ejemplo ponemos proponemos un bioproceso, un nuevo bioproceso para cómo lo vamos a encalar o vamos a escalar a nivel industrial. La idea es cómo lo podemos pasar esto de un laboratorio hacia una AIDAR, un formador una AIDAR. Simplemente podemos observar que el fango se puede utilizar directamente como medio de cultivo, pasarlo a un bioreactor y a partir de este bioreactor producir esta biomasa, gran biomasa de nematodo, y al mismo tiempo conseguir una reducción importante en la materia orgánica de este fango, y luego procesar o pasar a una unidad de separación donde podemos obtener bastante la biomasa del nematodo. Esta biomasa puede ser de gran interés para la producción de biofuelas. Podemos dirigirlo directamente haciendo una extracción de la fracción lipídica que contiene producir biodiesel, o simplemente hacer una pequeña fermentación para producir etanol, o directamente pasarlo a biogás al digestor anaerobio y a digerirlo ahí dentro del digestor anaerobio. Al mismo tiempo, comentar que el fango que se genera tras el cultivo del nematodo es un fango bastante estabilizado, porque ya prácticamente han consumido la gran parte de los microorganismos que contiene este fango, y por lo tanto ya está bastante estabilizado. El fango se puede utilizar como fertilizante o buscar otras alternativas.
Y no solamente hace ese nematodo, solamente trata el fango, reduce el fango, sino también mejora la calidad del agua final obtenida. Esta calidad del agua final obtenida la hemos medido, la hemos caracterizado, y esta agua puede ser desechada directamente o puede ser reutilizada, porque la calidad del agua, incluso del agua que conlleva el fango, claro, no estamos hablando de la línea del agua, que ahora luego lo explicamos, no hablamos de la línea del agua, hablamos del agua que trae con el fango. Esta agua también se mejora bastante tras trabajar con el nematodo a base de alimentar el nematodo en fango. Bien, dicho esto, aquí simplemente si queremos explicar un poco para que todo el mundo entienda cómo es la reacción. Simplemente, como todo el mundo sabe, como Fernando ha explicado, que el lodo es simplemente un conjunto de microorganismos que tiene gran cantidad de microorganismos y una materia orgánica. Básicamente, los nematodos se alimentan a esta materia orgánica, a estos microorganismos, produciendo una gran biomasa de nematodo, y simplifica toda la materia orgánica que ha digerido el nematodo en compuestos más sencillos, productos más sencillos, otros iones, pueden ser metálicos, pueden ser cualquiera de iones inorgánicos, y genera más agua y otros posibles productos, que todo eso hay un campo importante donde se puede estudiar y donde se puede trabajar. Estamos empezando en la línea, es una línea totalmente nueva, no hay nada en el mundo que sepamos que alguien trabaja en esta línea, somos los primeros a nivel mundial en trabajar en este campo, por lo tanto aquí hay gran trabajo que hacer, y queremos invitar, al final ya veremos en la charla, os vamos a invitar a todo el mundo o a las empresas que están interesadas en colaborar con nosotros para dar esto una posible realidad en el sector industrial. Bien, aquí podemos ver un pequeño vídeo de cómo está el nematodo, cómo está comiendo la materia orgánica y cómo crece. Y podemos ver la actividad del nematodo. Yo creo que el vídeo es un poco más largo, simplemente con una muestra es suficiente, ¿vale? Eso se ve bajo el microscopio, bajo un aumento de 100, ¿vale? Pasamos a ahora, la siguiente diapositiva. Aquí Fernando nos ha ahorrado un poco de trabajo. Aquí se puede ver una depuradora completa, desde el pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario, y la etapa de desinfección. Y por la parte baja podemos ver la línea de agua, donde podemos separar el fango a partir de la línea de agua, ¿no? Bien, nosotros, para no concretar solamente que podemos utilizar un único fango, hemos ido a estudiar todos los fangos que se generan a partir de la línea de agua. Por lo tanto, hemos estudiado el fango primario, hemos estudiado el fango secundario, o lo que es de recirculación, hemos estudiado el fango de la cámara de mezcla y también el fango generado tras el digestor anaerobio. ¿Vale? Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, una caracterización global de los diferentes fangos a lo largo de una depuradora, y podemos ver, por ejemplo, qué composición bioquímica tiene este fango. El primario, por ejemplo, tiene una DICO de 4,86 gramos al litro, el secundario 2,5, el espisador secundario tiene hasta 30 gramos, 31 gramos aproximadamente, la cámara de mezcla llega hasta 35,2 y el digestor anaerobio puede llegar hasta 15,5 gramos. También podemos ver los otros parámetros, carbono total, carbono orgánico, inorgánico, el nitrógeno, todo esto parámetros. Aquí es muy largo de contar una tabla con muchos datos. También en algunos casos hemos estudiado la composición en carbono de las diferentes especies de carbono y nitrógeno para el líquido. Una vez que separamos el fármaco por centrifugación, tenemos una fase líquida y hemos puesto su composición también para entender qué ocurre cuando trabaja el nematodo o se alimenta el nematodo a base de fármacos. En esta diapositiva podemos ver el crecimiento del nematodo en placa Betre, en medio de cultivo sólido, y en Erlenmeyer, medio de cultivo líquido.
Erlenmeyer de 100 mililitros para, por ejemplo, el fango primario, del espesador primario, del secundario, del fango secundario, espesador secundario, cámara de comercio, el de gestor negro. Podemos ver donde más se han registrado crecimientos en el fango en placa es en el primario, secundario y el espesador secundario, alcanzando 172.000 nematodos por cada mililitro, 180 por cada mililitro para el secundario y 94.000 aproximadamente para el fango primario. En el líquido vemos aquí en Erlenmeyer que ha generado menos cantidades, pero eso es lógico porque luego lo vamos a explicar. No se puede alcanzar un crecimiento óptimo del nematodo en un Erlenmeyer como lo podemos alcanzar en un bioreactor, donde se puede suministrar algo de aire y eso mejoraría mucho el crecimiento del nematodo. Aquí, por ejemplo, hemos estudiado cómo varía la calidad del fango del espesador secundario, solamente porque no tenemos tiempo para explicarlo todo, durante el año 1, año 2, año 3, 4 y 5. Y aquí abajo podemos ver la composición media durante estos 5 años y la desviación estándar. Podemos ver desde el punto de vista de característica físico-químico, no hay gran variación en los parámetros a lo largo del año. Hay pequeña variación, cierto, pero no es tan enorme. Y de hecho, hemos hecho pruebas con nematodo y en todos los años ha sido un nematodo capaz de crecer y alimentarse a base de este fango. En esta diapositiva que vemos aquí, en el gráfico de la parte izquierda, podemos dos curvas de crecimientos. La curva de crecimiento representando la población en forma logarítmica frente al tiempo, y en la coordenada de la derecha, nematodo por mililitro frente al tiempo. ¿Por qué la logarítmica? Porque la logarítmica nos permite determinar la fase exponencial y podemos ver que la fase exponencial de crecimiento dura prácticamente 60 horas, o sea, 2 días y medio, y acaba la fase de desaceleración y entramos en fase estacionaria prácticamente a 90 horas. O sea, en 3 días prácticamente podemos cortar el proceso para la producción del nematodo o realizar la digestión a través del nematodo. Y a partir de 90 días podemos ver la fase de muerte del nematodo, que es una fase también bastante pronunciada. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en la escala normal, que es los triángulos con hueco, que la fase de desaceleración del crecimiento, alcanzando una población en el reactor hasta 60.000. Hemos llegado a un reactor 60.000, 90.000 por mililitro, o 90.000, 100.000 alrededor de eso. Aquí podemos ver la influencia de la concentración del fango. ¿Qué es lo que se ha hecho? Simplemente hemos cogido fango, centrifugamos, tenemos el fango ya centrifugado, separamos la fase líquida, luego hemos hecho diferentes concentraciones para estandarizar eso y ver qué pasa en función de la concentración del fango en el medio de cultivo, si luego lo vamos a utilizar para alimentar el nematodo. Y hemos estudiado cómo varía la velocidad específica máxima de crecimiento a diferente concentración de fango. Podemos observar cuando el fango está al 25%, alcanza una velocidad específica máxima de 0,08 hora menos 1, que es una velocidad bastante más alta que lo que se registra para una microalga, por ejemplo, o para una levadura. Es bastante alta, es que alcanza su máximo en 3 días. Es crecimiento muy alto. Por lo tanto, eso es lo que da mucha ventaja al uso de este nematodo en las futuras instalaciones, y eso se llega finalmente a instalar. En cuanto a la productividad de biomasa, también crece con el aumento del fango en el sustrato hasta un máximo cuando llega al 50% el fango en medio de cultivo. Estamos hablando del fango ya concentrado y luego se hacen las diluciones, simplemente para dar una forma de estandarizar. En cuanto a la fase de muerte, se reduce o se disminuye, incrementa la fase de muerte o la muerte con el aumento de la concentración, dando a entender que el crecimiento óptimo está entre el 25% y el 50% de concentración de fango. Bien, aquí tenemos, hemos puesto una diapositiva
que engloba un poco de rendimiento de reducción de fango, gramos de nematodos generados por gramos de materia orgánica consumida por 100. Por lo tanto, podemos ver que durante todos los años, desde el año 1 hasta el año 5, para todos los fangos estudiados, prácticamente tenemos una reducción entre el 20% y el 50%. Ghassan, disculpar, pero tenemos que pedir que agilices la presentación. Ya estoy terminando, ya es la última. David, muchas gracias, perdona por retrasar. Y por último, en cuanto a la combustión bioquímica de la biomasa del nematodo que se genera, prácticamente, mayoritariamente es carbohidrato, que tiene prácticamente el 75% hasta el 95%, puede llegar al 90%. Y aquí, en cuanto a proteína, del 5 hasta prácticamente el 20%, y de lípidos del 5 hasta el 15%. Claro, para la muestra que hemos estudiado, recordar que el estudio está en el principio y hay que hacer muchísimo más trabajo para entender todo lo que ocurre con esta nueva línea de investigación, nueva posibilidad de vías de alternativas de reducción de fango. Y aquí tenemos nuestro artículo, el primero que hemos publicado. La verdad no estamos muy interesados en publicar mucho, solamente hemos publicado para hacer la comunidad científica saber que existe esta vía, y no sabemos si luego vamos a seguir publicando. Tenemos muchos datos, pero ese es un artículo, simplemente se lo pueden consultar si alguien está interesado, las empresas también, y agradecemos cualquier colaboración con nosotros, cualquier apoyo, especialmente económico, para realizar la investigación de esta nueva vía y alternativa de reducción de fango y producción de biomasa rica en compuestos energéticos que pueden ser de gran interés, o utilizar el fango finalmente como fertilizante. Bueno, con eso finalizamos. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias también por parte de Manuel, ¿no? Bueno, muchas gracias.